Antropoceno, concepto cultural o geológico, por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, octubre 22 de 2018, actualizado en 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Resumen. Antropoceno, término que proviene del griego antropos, hombre, y kainos, nuevo. Designa un nuevo periodo en el que la historia del planeta y la historia humana confluyen y se entrelazan, o una época en la que los humanos, actuando como una fuerza a escala planetaria, provocamos un cambio ambiental sin precedentes. Veamos en qué consiste la dual expresión que no solo invita a pensar en sus orígenes, sino también en nuestro futuro. En 2000, el Nobel de Química Paul Crutzen y el profesor de la Universidad de Michigan, Eugene Störner, propusieron el antropoceno en la escala del tiempo geológico, imagen espiral del tiempo geológico y la evolución en cuadro comparativo.org. No obstante darle sentido al término referido a una época asociada a la presencia de los seres humanos en el planeta, supone tener evidencias estraticronográficas como marcadores de un fenómeno de extensión global, aunque la época propuesta partiría del comienzo de un impacto humano significativo en la geología y los ecosistemas de la Tierra desde la filosofía y otras disciplinas asociadas a las ciencias del comportamiento, antropología, ciencias políticas y sociología. El antropoceno ofrece múltiples miradas dado su carácter dual, geológico y cultural. Imagen las civilizaciones más antiguas del mundo en sobrehistoria.com. Así se trata de sustituir el Holoceno, que es la época posglaciar que surge hace 11.700 años como subperíodo del Cuaternario en la historia terrestre, o de insertar una subdivisión al Holoceno. Para empezar, veamos, entre otros impactos de la especie humana que servirían de punto de partida, el cambio climático antropogénico, ya como fenómeno que podría estar asociado al surgimiento de la revolución agrícola ocurrida entre 12.000 y 15.000 años atrás, como un fruto de la revolución industrial del siglo XVIII o como una consecuencia de la gran aceleración de 1945. Imagen las eras geológicas y los estadios evolutivos en cuadro comparativo.org. 1. El advenimiento de la revolución agrícola en el Neolítico, porque tiene como antecedente la invención de los calendarios y como consecuencia el surgimiento de los poblados. La agricultura y la ganadería empezaron en diferentes lugares del planeta de manera independiente y en distintas fechas. Por ejemplo, a diferencia de egipcios y babilónicos que cultivaron el trigo, posteriormente incas y mayas, quienes también desarrollaron sus calendarios basados en el sol y en la luna, cultivaron el maíz. La dificultad de esta propuesta es la falta de uniformidad temporal del proceso, que si bien explotó 8.000 años antes de Cristo en Mesopotamia y Egipto, tardó hasta el 6.000 o 5.000 antes de Cristo en India y China, hasta el 4.500 antes de Cristo en Europa y hasta el 3.000 a 2.500 antes de Cristo en África y América. Imágenes Primeras Civilizaciones por Isabel Herrera en revista Primeras Civilizaciones. 2. En cuanto a la revolución industrial relacionada con la era del vapor, por tratarse de la mayor transformación de la humanidad desde el Neolítico, fruto del cambio de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a otra economía de carácter urbana, industrializada y mecanizada, lo que conduce a un incremento espectacular de la población y del per cápita a partir de 1800 como nunca en la historia. No obstante, algunos investigadores contraargumentan que las implicaciones ambientales fueron graduales.
Imagen, la vida y los procesos en la historia de la Tierra, en cuadrocomparativo.org. Y 3. Respecto a la gran aceleración, se arguye el impacto del incremento en 1/3 de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera por el uso de combustibles fósiles, con lo cual se ha debilitado la capa de ozono sobre la Antártida, aunque las fracciones más pequeñas son el resultado de la urbanización y deforestación. Al respecto, podemos señalar que pese a la presión ejercida por la humanidad en la naturaleza, haciendo que el planeta se caliente, el nivel medio del mar se eleve y los océanos se acidifiquen, los hechos globales, aunque notorios materialmente, no constituyen evidencia estratigráfica. Imagen de Fede Yankelevich en ahorasemanal.es. La inexistencia de capas en secuencias como prueba material de que la humanidad ha logrado convertirse en una fuerza geológica del ámbito planetario invita a mirar otras causas de cambios dramáticos diferentes a la biodiversidad, extinción del mamut, la bioquímica de los mares, acidificación y la físico-química atmosférica, gases de invernadero, para soportar el antropoceno en evidencias geológicas de origen antrópico. De ahí que se proponga la era atómica por las huellas radiactivas de los restos nucleares o los plasticoglomerados como depósitos de residuos de aluminio, hormigón y plástico fruto de la actividad humana. Imagen épocas de la historia geológica de la Tierra en cuadrocomparativo.org. Si algo en común tienen algunos de estos fenómenos sin capa rocosa como testimonio, es que varias de las consecuencias más sobresalientes se asocian a las emisiones de dióxido de carbono, CO2, o a eventos de naturaleza funesta, donde sobresale el actual modelo energívoro y consumista que se expresa en una huella hídrica y ecológica que supera la biocapacidad del planeta, razón por la cual el fin de este antropoceno podría marcarlo el cambio de nuestro modelo de desarrollo, si es que no queremos la desaparición de la vida, comprometiendo la especie humana de persistir en una vocación suicida. Imagen civilizaciones precolombinas en menchuduker.wordpress.com. Bibliografía y fuentes de consulta 1 de 2. Cuadros sinópticos sobre eras geológicas y sus divisiones. Construir, habitar, pensar. Cultura y civilización en la sociedad internacional, del antropocentrismo al biocentrismo. El antropoceno, un concepto geológico o cultural o ambos. El antropoceno y el espacio común, palancas para enfrentar el cambio climático. El hábitat humano, nociones teóricas, sistema y complejidad. El mundo precolombino, las civilizaciones inca, maya y azteca. El origen de la vida y la evolución de las especies, ciencia e interpretaciones. El reto de la vida, ecosistema y cultura. Eras geológicas, evolución darwiniana, libro Evolución, el legado de Darwin. Fuentes bibliográficas y de consulta 2 de 2. Historia de la ciudad como proceso de evolución cultural. Historia de la civilización antigua, Oriente, Grecia y Roma. Historia evolutiva de la vida. Hominización y evolución cultural. Latinoamérica, las ciudades y la teoría urbana en el siglo XXI. Las civilizaciones aborígenes en la América prehispánica, segunda parte. Origen y evolución geológica de la Tierra. Presencia de la cultura precolombina. Prólogo al libro Desarrollo y Civilización de Roberto Arias Aristizábal. Reflexiones en torno al concepto de hábitat humano. Teorías urbanas, población y procesos de urbanización. Tiempo geológico. Urbanismo de las ciudades de la antigüedad. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional. Son 2 páginas, 1 de 2. Aquí están organizados estos documentos en forma
alfabética. Usted puede buscar el que sea de su interés. Enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2. Continúa aquí la lista de documentos para acceder provenientes del repositorio de la Universidad Nacional y de las páginas web de Gonzalo Duque Escobar. Gracias.